muchas personas pues ya lo esperaban con ansias, saben la necesidad de este proyecto y pues ahora ya es una realidad, ¿verdad? Ahora pueden disfrutar de esta obra, nadie les va a cobrar por pasar por esa autopista, es una autopista pagada con los impuestos de los salvadoreños. Lo importante es que ahora esos impuestos pues nadie se los está robando, ¿verdad? Esos impuestos se están invirtiendo como se debe de hacer. Ahora en el periférico Gerardo Barrios ya vamos a empezar el proyecto del bypass de Apopa, que lo vamos a licitar en unos días. Y pues bueno, tenemos el bypass de Apopa, tenemos la ampliación de la carretera litoral, desde la playa del Obispo hasta la playa del Zonte. Tenemos, el presidente anunciaba la ampliación de la carretera panamericana, desde San Vicente hasta San Miguel. Y pues bueno, vamos a hacer varios proyectos, varias obras. Un paso a desnivel en el Kilo 5 también, que ya estamos por salir a licitación, primero Dios. Ya estamos listos, ¿verdad? Es decir, no es que nos vamos a tardar años y años y años, ¿verdad? El próximo año se va a estar construyendo el bypass de Apopa, Los Chorros, la ampliación de la playa del Obispo al Zonte, el paso a desnivel del Kilo 5. Y pues bueno, eso por mencionar algunas obras, ¿verdad? Hay muchas más que vamos a estar ejecutando en el oriente del país, en la zona occidental, en la zona norte, porque también vamos a ejecutar proyectos importantes en la zona norte. Por ejemplo, la carretera de Las Pilas, Río Chiquito, ese circuito que son más de 20 kilómetros. Vamos a pavimentar la calle. Ya estamos por adjudicar proyectos, por ejemplo, la calle de Antique en La Unión, la calle de San Agustín Berlín, la calle del Playón Tecoluca, que es un bypass para Zacatecoluca. Eso por mencionar algunas obras, ¿verdad? Pero estos proyectos esperamos que pronto se puedan concretizar. La calle de San Agustín Berlín, pero esperamos que pronto se puedan concretizar para que sin duda se cambie la movilidad de todas las familias salvadoreñas que pues por décadas han solicitado proyectos, obras, pero ahora estamos llegando con esas obras que son sumamente importantes. Noticias en tiempo real. El ministro de Obras Públicas revela las próximas obras que iniciarán en 2025, como parte de la visión del presidente Nayib Bukele para transformar a El Salvador. Este fin de semana que el presidente de la República, Nayib Bukele, inauguraba el periférico Gerardo Barrios en San Miguel. Es por eso que hoy nos acompaña el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bien por acá, un gusto saludarte, un gusto saludar al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación y también a la diáspora y también que lo vea a través de este medio y también a través de las distintas plataformas de redes sociales. Pero bien, qué gusto compartir esta mañana. Ministro, iniciemos hablando acerca de esta obra vial, la más grande que se convierte en realidad en la zona oriental de nuestro país. Una obra que significa desarrollo, oportunidades, sobre todo porque ya se está priorizando ese sector que por mucho tiempo estuvo en el abandono. Específicamente esta obra, ¿qué significa? Y hablemos acerca de los costos, de los detalles, porque se requirió un buen tiempo para entregar esta mega obra para los salvadoreños. Sí, yo creo que es importante mencionar que el bypass de San Miguel, el periférico, ahora llamado periférico Gerardo Barrios, pues es una obra que fue prometida por los gobiernos anteriores. Es más, este proyecto pues no solo fue prometido por los gobiernos, por los 10 años que estuvo el FMLN en su momento, sino que también incluso en los gobiernos de Arena. Pero bien, más allá de eso es que yo me recuerdo incluso que fueron a poner la primera piedra como 3 veces y hay fotos, videos donde ellos decían que lo iban a hacer. Nosotros nos asustamos cuando llegamos al gobierno en el año 2019 porque realmente no encontramos nada. Es decir, el diseño de la obra no estaba terminado, los recursos del proyecto pues digamos no estaban completos para poder desarrollar el proyecto. Hicimos una serie de cosas junto con el gobierno de Japón para poder desarrollar la obra completa. Se ha hecho una inversión de 160 millones de dólares. Yo me recuerdo que el presidente nos pidió que en los primeros 100 días del gobierno él quería poner la primera piedra. Y fue así pues como nos empeñamos en el desarrollo del proyecto. Terminamos, el proyecto pues se dividió en 4 paquetes, en 4 fases. Entonces nosotros licitamos en ese momento la primera fase, los primeros 100 días, lo adjudicamos, lo contratamos y comenzamos el proyecto. Es más, esa primera obra pues se terminó en un plazo más o menos de 2 años, incluso un poco menos. Y el presidente pues estaba inaugurando y un tramo que inauguró que es prácticamente desde Moncagua hasta el Obrajuelo, que se ampliaron 3.46 kilómetros de 2 a 4 carriles. Ese primer tramo pues incluía 2 rotondas, incluía también pues una serie de obras adicionales
que pues sin duda mejoraron la conectividad en ese momento. Bueno, incluía 6.92 kilómetros de ciclovía, entre otras obras, 6 paradas de buses con sus casetas, 3 pasarelas peatonales, entre otras obras. Pero de ahí pues nosotros empezamos a trabajar para finalizar el diseño de ingeniería y tener los recursos completos del resto de las fases. Es así como en el año 2020 pues se saca a licitación las siguientes fases del proyecto. Pues se fueron a adjudicar por temas de pandemia, entre otro tipo de cosas que exigía también parte del gobierno de Japón, se fueron adjudicando ahí por el año 2021, incluso el último tramo pues se adjudicó finales en diciembre del año 2021 por el tema de la gestión también de recursos, y pues finales de 2021 pasó a finales de 2022, 2023, y bueno, y ahora pues ya el proyecto está totalmente terminado. Es una obra que sin duda pues está cambiando desde ya la movilidad para todas las familias del oriente del país. Son 21 kilómetros de carretera, para que podamos tener una idea, es como que vayamos prácticamente desde la Gran Vía, aquí en San Salvador, hasta el desvío de San Juan Opico. Es decir, es una carretera enorme la que se ha construido, para tal vez no generar mayores confusiones, hablando de todo el proyecto de una sola vez. Pues la siguiente fase consistía en la construcción de 4 puentes, por ejemplo. Habían 2 puentes bastante grandes, uno sobre el río Grande de San Miguel, otro sobre el río Taiziguat, que bueno, solo entre los 2 puentes pues suman 1.5 kilómetros si sumamos esos puentes. Y eso sin contar pues otros puentes que se construyeron en la obra, porque fueron 4 puentes, uno en el Jalacatal y otro pues en el Papalón. El proyecto pues también incluía 2 intercambiadores, uno en Quelepa y otro en la ruta SAM 10, 7 pasos a desnivel, para poder tener una idea. Es decir, San Miguel antes tenía 0 pasos a desnivel. Solo con el periférico Gerardo Barrios se construyeron no 1, no 2, se construyeron 7 pasos a desnivel en toda la obra. Estos pasos a desnivel pues se encuentran en la carretera CA01, que es la carretera panamericana. Es una oreja que se construyó, que incluye un puente, que es el que le da incorporación desde la Panamericana, desde la carretera Panamericana a este nuevo bypass del oriente del país. Y pues nos lleva hacia la ruta militar, es decir, nos lleva hacia La Unión, por ejemplo, Morazán, entre otros. Y también pues tiene un tramo de carretera nuevo también que se ha construido, que también pues nos puede llevar incluso hasta retornar para llegar a Usulután o a la parte baja de San Miguel. Pero bien, como menciono, lleva 7 pasos de nivel, uno en la Panamericana, otra Michinoequi, otra Tacuacín, otra Quelepa, otra San 10, otra en el Río Grande de San Miguel y otra pues en Apacunque. Entonces lleva un paso elevado para ganado también, que sería prácticamente el primero del país. Ahí tenemos unos cerros que de alguna manera pues al tener que hacer la obra tuvimos que dinamitar, hacer una serie de actividades para poder abrir brecha en el lugar. Y pues esas montañas pues tuvimos que construir un puente para que el ganado pueda pasar sin ningún inconveniente, principalmente. Esa pues es una obra, la primera que se ha hecho en el país, y que sin duda pues es una obra importante, ¿verdad? Porque también se está considerando el tema no solo de las personas, sino que también la parte agrícola del país. Ministro, cuando usted se refiere a importante, ¿por qué es importante esta obra para los salvadoreños? Porque estamos hablando de más de 200,000 beneficiados, pero está en la zona oriental, algo estratégico que también ustedes se están enfocando a la hora de entregar esta obra. Sí, nosotros consideramos varias cosas, ¿verdad? Uno, pues el proyecto cuando se empezó a construir generó más o menos 10,000 empleos. Eso es más o menos lo que generó el bypass de San Miguel en el momento de la construcción, y esos fueron empleos de manera directa, sin contar los empleos indirectos que se generan, ¿verdad? Porque, es decir, el obrero, el ingeniero que tiene un arquitecto que tiene un salario, pues consume en una tienda, también pues se tienen que comprar materiales de construcción, esos materiales de construcción se le compran a otras empresas que también generan empleos, ¿verdad? Y pues de esa forma la economía pues se va dinamizando. Entonces, por un lado, pues una parte importante es que el proyecto generó miles de empleos directos e indirectos.
Pero otra parte importante es el cambio en el tiempo de traslado de la población salvadoreña y del transporte de carga, que también pues genera un beneficio directo en la economía, porque si el transporte de carga circula en menor tiempo, se reducen sus costos en combustible, depreciación de vehículos, etcétera, incluso horas extras posiblemente, ¿verdad? Porque antes había que pagarle horas extras al motorista porque se tardaba más para poder llegar hacia el destino, entre otro tipo de cosas. Incluso días te puede recortar, sí. Pero en este caso, más o menos el bypass pues, se considera una reducción de más o menos 40 minutos en el tráfico vehicular, es decir, 40 minutos menos que un migueleño se va a tardar al transitar por este nuevo bypass, 40 minutos menos que el transporte de carga se va a tardar para poder llegar hacia las diferentes fronteras o hacia los diferentes destinos. Entonces, bueno, al reducir los costos de la carga, pues también reduce el costo de una serie de productos, sí. Porque es un producto intermedio de alguna manera. Entonces, y eso pues genera un beneficio directo en la economía del país. Pero bien, nos vuelve más competitivos, etc. Entonces, este bypass pues reduce más o menos en tiempo, como menciono, 40 minutos. Muchas personas en San Miguel pues se tardaban más de una hora aproximadamente para transitar por el tráfico vehicular. Ahora los migueleños pues van a ver la reducción de camiones, la reducción de una serie de vehículos que antes ingresaban en la ciudad de San Miguel, pero ahora pues se van a ir a través de este bypass, y eso va a generar de alguna manera pues también reducción en el tráfico de la ciudad de San Miguel, que eso es algo muy importante, ¿verdad? Aunque sabemos que estamos en época bastante alta en temas de tráfico, ¿verdad? Principalmente porque estamos en el mes de diciembre, y de alguna manera pues diciembre hay varios comercios que están activos, varias actividades que se desarrollan, turismo, ¿verdad? Vienen más personas al país, ya sea del exterior, del aeropuerto, o vienen vía frontera, etcétera, ¿verdad? Pero lo que quiero decir al final de cuentas es que vamos a tener más personas por el tema turístico en diciembre que lo que tenemos en otros meses. Entonces significa que van a haber más carros circulando, significa que hay más tráfico por los comercios, la economía del país pues está avanzando, el país cada vez es más seguro, ¿verdad? Incluso lo decía ayer el presidente, que en el mes de octubre pues fue el mes más seguro de la historia de El Salvador, y el mes de noviembre fue el segundo mes más seguro. Es decir, no solo es que se está trabajando en el caso de la seguridad, y se ha hecho un gran esfuerzo para erradicar a las pandillas del país, sino que y al final, pues, a pesar de que se ha logrado todo, que somos el país más seguro del hemisferio occidental, pero incluso la misma seguridad está mejorando, porque si octubre fue el mes más seguro y noviembre es el segundo mes más seguro de la historia del país, significa que todavía se siguen haciendo esfuerzos para poder reducir el crimen, ¿verdad? Pero bien, eso creo que es algo muy importante, el desarrollo de este tipo de infraestructura vial, en el caso de la carretera del periférico Gerardo Barrios, esa es considerada como la inversión más grande en infraestructura vial que se ha desarrollado en la historia del oriente del país. También el presidente mencionaba algo y creo que eso es muy importante. En administraciones pasadas decían, vamos a invertir 15 millones en el oriente del país. Bueno, solo con una carretera se invirtieron 160 millones. Y eso sin contar pues decenas y decenas de proyectos de carretera que se están ejecutando, solo por mencionar uno. Estamos haciendo 50 kilómetros de renovación de carretera solo desde el kilo 18 hacia Perquín. Ayer mencionaba también él que tenemos que, es decir, ahorita hicimos el bypass, pero para poder desarrollar la zona oriental tenemos que también ampliar la carretera panamericana. La carretera panamericana pues la tenemos a doble carril, un carril por sentido, sí. Y pues son más de 70 kilómetros que ya estamos trabajando en un proyecto, y no solo de la panamericana, sino que también de la litoral. Pero bien, él daba el anuncio el día de ayer de ese tipo de obra, y me instruía también que ampliáramos la carretera, y lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Es un proyecto que pues se debe de ejecutar y que sabemos que va a generar un cambio importante complementario al periférico Gerardo Barrios, y pues que va a hacer que la economía de nuestro país mejore, se dinamice, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Principalmente de la zona oriental, que ha estado abandonada por décadas, pero ahora sí hay un gobierno que responde y que de verdad está trabajando por el beneficio de todos los salvadoreños. Hoy se inauguró el periférico Gerardo Barrios, el presidente anunciaba también que ya se iba a poner la primera piedra del aeropuerto del oriente del país, también en este mes de diciembre. También mencionaba
otros proyectos que sin duda pues se están ejecutando en el oriente, que pues van a traer beneficios directos e indirectos. Punta Mango, por ejemplo, que es una calle importante, también ya está por inaugurarse. Entonces, el país va avanzando, se están desarrollando una serie de proyectos importantes y el periférico Gerardo Barrios pues consideramos que es una carretera importantísima para el beneficio de todas las familias salvadoreñas. Hoy el oriente del país va a ver que hay un gobierno que realmente está trabajando fuertemente para poder cambiar y transformar El Salvador. Quiero mencionar algo importante y es que, si bien es cierto el proyecto se dividió por fases, si nosotros hubiéramos tenido en su momento todos los diseños finales, hubiéramos podido licitar todo al mismo tiempo y pues realmente cada paquete se tardó 2 años en construcción. O sea que realmente si no hubiéramos tenido el problema de un gobierno mentiroso como el que estuvo en su momento, ¿verdad? Que decía que ya iban a poner la primera piedra, entre otro tipo de cosas, y no había nada, ni tan siquiera terminado, pues si hubieran estado los diseños, nosotros en un plazo de 2 años hubiéramos contratado todo de una sola vez, pues en un plazo de 2 años la obra se hubiera terminado, porque cada fase se terminó en 2 años, ¿verdad? Pero bien, al final pues tuvimos que gestionar financiamiento, tuvimos que hacer una serie de cosas que no estaban incluidas, pero más allá de eso lo importante es que ahora la obra está terminada y sin duda pues ha cambiado y empieza a cambiar ya la movilidad de todas las familias del oriente del país, principalmente las familias de San Miguel. Y por supuesto, el presidente lo ha catalogado como símbolo de progreso y desarrollo el periférico Gerardo Barrios, construido en el oriente de El Salvador. Y hablamos acerca de esta mega obra que fue entregada por el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, el periférico Gerardo Barrios, que se convierte en desarrollo y progreso para la zona oriental de nuestro país. Ministro, esto tampoco fuera posible sin la ayuda de otro gobierno, específicamente el gobierno de Japón. Así es, este proyecto pues fue financiado con la cooperación de JICA. Es un financiamiento que se otorgó al gobierno de El Salvador, más o menos por $160 millones, $160 millones que fueron invertidos en 4 fases de este proyecto para una carretera nueva de 21 kilómetros. Ese es el periférico Gerardo Barrios, 21 kilómetros de carretera. Incluía la ampliación de 3.46 kilómetros de 2 a 4 carriles de la carretera panamericana, 7 pasos de nivel, una serie de obras, se hicieron cerca de 14 bahías de buses, por ejemplo. El proyecto pues también incluye 2 intercambiadores, 4 intersecciones tipo rotonda. Estas se hicieron en Moncagua, San Jorge, Ruta Militar y El Papalón. 42 kilómetros de ciclovía que incluye todo el proyecto, claro, ¿verdad? De ambos lados. El proyecto tiene 21 kilómetros, entonces en cada lado pues se hizo la ciclovía. 4 puentes que también pues son parte importante de las obras. Incluimos incluso adicionales obras para intervenir los taludes en el periférico Gerardo Barrios, porque normalmente pues cuando se hace un diseño de ingeniería de una obra, de alguna manera pues el tema de los taludes, en este caso habían cerros, entre otro tipo de cosas que se tuvieron que abrir, ¿verdad? Y eso pues de alguna manera uno no sabe qué puede encontrar. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Se consideraban más o menos 1000 metros cúbicos de roca en uno de los cerros. Pues encontramos el triple de roca, ¿verdad? Es decir, fue más complejo poder hacer esa apertura de carretera. Hubo que usar diferentes materiales explosivos principalmente para poder abrir, por ejemplo, uno de los cerros. Entonces, son cosas que bueno, hasta ya estar en los trabajos, pues se pueden ver a detalle, pero más allá de eso es que el proyecto pues ya ahora está terminado. El gobierno de Japón pues nos apoyó en poder desarrollar todo el financiamiento, incluso la supervisión de la obra fue la empresa Nippon Koei, que es una empresa japonesa, y pues que también ellos nos supervisaron el diseño, hicieron el diseño, ¿verdad? Pero hicieron después la supervisión del proceso de construcción de la obra. Ahí se pueden ver los trabajos. El proyecto pues se construyó de cero en este gobierno, es decir, no había nada antes, ¿verdad? Es decir, estaba la montaña, ¿verdad? Estaba, digamos, la tierra, ¿verdad? Pero no había nada de construcción. El presidente también mencionaba algo importante, creo que es que este tipo de obra pues sin duda va a beneficiar al país.
pero digamos, se tienen que hacer este tipo de intervenciones para poder llevar desarrollo a diferentes partes. Pues, ¿cómo íbamos a hacer la carretera si no tuvimos que hacer todo esto? Algo importante también a mencionar es que nosotros hemos sembrado en este momento en San Miguel una serie de árboles de maquilismo. Los hicimos en el bypass de Usulután y lo hemos hecho también en el bypass de San Miguel. Realmente, pues, digamos, por la altura, más o menos son cerca de 2 a 3 metros los que están en el bypass de San Miguel. Eso hace que no se logre apreciar en este momento tanto, ¿verdad? Pero a medida que pues, estos árboles de maquilismo vayan creciendo, sin duda pues va a ser más notorio, ¿verdad? Además de eso, pues también el presidente anunciaba la iluminación de la carretera. Sí. Es decir, vamos a iluminar los 21 kilómetros del periférico Gerardo Barrios con postes con la bandera del Salvador, para que nos sintamos más orgullosos y que la zona oriente del país pues, pueda tener también una carretera de lujo. Estos van a contar con paneles solares, es decir, a favor del medio ambiente, ¿verdad? Aunque él también mencionaba, bueno, pero igual las lámparas tienen litio, y hay que comprar a un país que produzca estas lámparas que tienen litio, que al final el litio, pues, pues minería, ¿verdad? Decía que comprarle a un país que tiene minería, pero bueno, más allá de eso es que se va a iluminar los 21 kilómetros del periférico Gerardo Barrios. Ese proyecto pues lo vamos a comenzar ya en estos días, para poder garantizar que el periférico, como él decía, en menos de 90 días esté 100% iluminado. Vamos a trabajar fuerte para que eso se pueda hacer una realidad y que este proyecto, pues, en horario nocturno, las familias salvadoreñas puedan transitar por una arteria más segura, ¿verdad? Porque la iluminación te garantiza seguridad vial en una autopista y creo que es importante ir trabajando en ese tema. Sabemos que es una demanda de los salvadoreños. Entonces, y vamos a iluminar dos cosas al mismo tiempo. Una, el periférico Gerardo Barrios, y otra demanda de la población, que es el Boulevard Monseñor Romero, que esperamos comenzar también esta semana con la iluminación del Boulevard Monseñor Romero en su totalidad. ¿Habrá alguna restricción en este caso para el periférico Gerardo Barrios y también para el Boulevard a la hora de iluminar? Consideramos que no vamos a tener ningún inconveniente. Claro, ¿verdad? Muchas actividades se van a desarrollar en la noche, horas de la madrugada, pero no consideramos que vaya a generar algún problema, ¿verdad? O alguna complicación. Lo queremos hacer por el tema de la seguridad vial de todas las familias salvadoreñas que van a transitar por esa ruta. Hoy vamos a ver, por ejemplo, cómo se comporta el tema de tráfico en el periférico y también en la ciudad de San Miguel. Sabemos que va a mejorar. Muchas personas pues ya lo esperaban con ansias, saben la necesidad de este proyecto y pues ahora ya es una realidad, ¿verdad? Ahora pueden disfrutar de esta obra, nadie les va a cobrar por pasar por esa autopista. Es una autopista pagada con los impuestos de los salvadoreños al final, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el gobierno de Japón pues dio el financiamiento, pero al final el gobierno de El Salvador tiene que pagar ese financiamiento, ¿verdad? Y lo ha estado pagando el Ministerio de Hacienda. Entonces, pero ese dinero con el que paga el Ministerio de Hacienda pues proviene de los impuestos, y los impuestos de las familias salvadoreñas que se paga día a día, mes a mes, ¿verdad? Y que con cada una de las cosas que uno compra, ¿verdad? Incluso un producto que uno compra, pues lleva impuestos. Pero más allá de eso, es que lo importante es que ahora esos impuestos, pues nadie se los está robando, ¿verdad? Esos impuestos se están invirtiendo como se debe de hacer. Ahora en el periférico Gerardo Barrios, ya vamos a empezar el proyecto del bypass de Apopa, que lo vamos a licitar en unos días. Solo estamos esperando los vistos buenos del Banco Mundial y este mes pues vamos a tener unos componentes ambientales, sociales que eran importantes para el proyecto, unos estudios que nos solicitaron adicionales, porque quieren que el proyecto sea un ejemplo en temas ambientales y en temas sociales. Y pues bueno, tenemos el bypass de Apopa, tenemos la ampliación de la carretera litoral, desde la playa del Obispo hasta la playa del Zonte. Tenemos, el presidente anunciaba la ampliación de la carretera panamericana desde San Vicente hasta San Miguel, y pues bueno, vamos a hacer varios proyectos, varias obras, un paso a desnivel en el Kilo 5 también, que ya estamos por salir a licitación, primero Dios. Solo estamos ahorita pues esperando la revisión del contrato por parte del BESIE y el Ministerio de Hacienda. Luego esto pasa a la Asamblea, esperamos que se apruebe en la Asamblea, luego se ratifique, luego se asigne el presupuesto y se licita, ¿verdad?
De hecho ya el banco pues tiene las bases y media vez esté aprobado el financiamiento y ratificado, el banco nos va a dar el visto bueno para salir a licitación. Incluso un día donde nos decían, se ratifica y un día después, si es posible, salimos a licitación, ¿verdad? Claro, posiblemente no sea un día, sean 2 o sean 3, ¿verdad? Pero más allá de eso es que ya estamos listos, ¿verdad? Es decir, no es que nos vamos a tardar años y años y años, ¿verdad? El próximo año se va a estar construyendo el bypass de Apopa, Los Chorros, la ampliación de la playa del Obispo Alzonte, el paso a desnivel del Kilo 5, y pues bueno, eso por mencionar algunas obras, ¿verdad? Hay muchas más que vamos a estar ejecutando en el oriente del país, en la zona occidental, en la zona norte, porque también vamos a ejecutar proyectos importantes en la zona norte, por ejemplo, la carretera de Las Pilas, Río Chiquito, ese circuito que son más de 20 kilómetros, vamos a pavimentar la calle, ya estamos por adjudicar proyectos, por ejemplo, la calle Antique en La Unión, la calle de San Agustín Berlín, la calle del Playón Tecoluca, que es un bypass para Zacatecoluca. Eso por mencionar algunas obras, ¿verdad? Pero estos proyectos esperamos que pronto se puedan concretizar. La calle San Agustín Berlín, pero esperamos que pronto se puedan concretizar para que sin duda se cambie la movilidad de todas las familias salvadoreñas que pues por décadas han solicitado proyectos, obras, pero ahora estamos llegando con esas obras que son sumamente importantes. Obras que se están viendo y que la población está avalando a través de los diferentes sondeos de opinión porque están ratificando el respaldo que está recibiendo el presidente Nayib Bukele. Ministro, el presidente también daba a conocer de que la zona oriental por fin, después de mucho tiempo, está recibiendo una fuerte inversión para realizar diferentes proyectos. Ayer fue uno de los insignias que es el periférico Gerardo Barrios, pero también mencionaba de la intervención que está teniendo la Ruta de Paz, específicamente del kilómetro 18 hasta Perquín. Es un buen tramo, ya la mayoría ha terminado, específicamente si usted va del kilo 18 hasta San Francisco Gotera. Los trabajos continúan, eso por mencionarlo, pero también hay otros de que son importantes. Punta Mango no se queda atrás, también hay otro que está en San Miguel que conecta a la Laguna del Omega, que va a ser también de beneficio para muchos de los salvadoreños. Así es, son varios proyectos de infraestructura, ¿verdad? Una de las obras, como ya se mencionaba, es Punta Mango, son 13 kilómetros. Esa era una calle de tierra, se han hecho puentes, se han ampliado la vía, se ha pavimentado, etcétera. Ese proyecto lo lleva a la Dirección de Obras Municipales, ¿verdad? Nosotros pues estamos reconstruyendo la carretera del kilo 18 a Perquín, son 50 kilómetros. Ya terminamos la primera fase, que ya se mejoraron varios kilómetros de la autopista. Estamos trabajando en una segunda fase de reconstrucción y este próximo año pues vamos a terminar la obra para llegar hasta Perquín, ¿verdad? Y completar esos 50 kilómetros que sin duda pues van a mejorar la conectividad en la zona oriental del país. El proyecto pues incluye sustitución de drenajes, drenajes nuevos en tramos donde pues no habían y que eran sumamente necesarios, mejoramiento del ancho, del rodaje de la vía, porque normalmente pues ahí había un problema y es que los camiones incluso invadían uno de los carriles por el ancho de la calle. Entonces se va a mejorar parte del ancho de los carriles para poder garantizar un mejor tránsito en el caso de la carretera, la autopista del kilo 18 hacia Perquín. Hay otros proyectos, ¿verdad?, que sin duda se están desarrollando, la calle que lleva a la Laguna del Omega, que es una ruta sumamente importante, otros proyectos en otras zonas donde hemos reconstruido, mejorado diferentes tramos de carretera, y eso solo por mencionar calles, ¿verdad?, sin contar otro tipo de obras que se están haciendo, ¿verdad?, en el oriente del país, como por ejemplo los muelles en las islas del Golfo de Fonseca, Punta Chiquirín, que prácticamente pues ya está terminado, Zacatillo y Conchagüita, que son obras también importantes, que pues ya están totalmente terminadas. Entonces, sí se está haciendo una serie de obras, una serie de proyectos para mejorar la economía del oriente del país. Solo en el caso de los muelles de las islas del Golfo, pues va a reactivar sin duda la economía, el turismo, etcétera, ¿verdad? Porque la idea es pues porque también tienen comercios, tienen una serie de cosas que pues va a garantizar que haya tanto traslado de personas entre las islas del Golfo de Fonseca, que son parte del territorio salvadoreño, como también pues comercio, entre otro tipo de cosas. Es decir, la gente de la isla pues tiene que ir normalmente
a Punta Chiquirín, ¿verdad? A La Unión para comprar, para combustible, etcétera, ¿verdad? Entonces, con esta obra pues vamos a facilitar esa actividad que ya existe, pero que de alguna manera se desarrolla sin infraestructura necesaria y sostenible. Además, pues en las islas hay comercios, pero esos comercios pues difícilmente se ven incentivados porque los turistas, pues la forma en la cual se trasladan las personas pues normalmente no es la idónea, no es la más formal posible, ¿verdad? Pero ya con esta nueva infraestructura pues vamos a garantizar que turistas, que salvadoreños pues puedan visitar las islas del Golfo de Fonseca, y eso pues sin duda pues va a llevar desarrollo a estas partes que son territorios salvadoreños. Entonces, sí. Pero bien, lo importante es que vamos avanzando con este tipo de proyectos. La zona oriental no está abandonada, hay un gobierno que está trabajando, y pues estos proyectos cada vez pues, son más los que estamos llevando a la zona oriental. Ministro, gracias por su tiempo. No, gracias a ti por la invitación, y mandarle un saludo a toda la familia salvadoreña, decirles que vamos a seguir trabajando día a día para seguir transformando nuestro país. Este solo es el comienzo. Por supuesto, y lo ha dicho perfecto, este solo es el comienzo del cambio y por supuesto del desarrollo que está teniendo nuestro país. Hoy en Entrevista M nos acompañó el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, para hablar acerca de este proyecto insignia, de este proyecto vital para cada uno de los salvadoreños que viven en el oriente del país.